Nos vamos rápidamente con nuestro siguiente invitado porque está con nosotros el presidente del Instituto Peruano del Deporte, el señor Saúl Barrera. Señor Barrera, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Señor Barrera, se está conversando mucho y están pidiendo la cabeza justamente del ministro de Educación, Jaime Saavedra, por los temas de los Juegos Panamericanos. Pero nosotros aquí en el programa creemos que finalmente el Juego de los Panamericanos es la punta del iceberg respecto de todo el tema del deporte. Conversamos con usted antes. Y claro, los primeros cuestionamientos surgieron por la manera como usted llega al cargo de presidente del IPD. Cuéntenos un poco cómo llega al deporte en el año 2011 cuando es nombrado como jefe del IPD Pancho Boza. Bueno, a mí quien me invita a trabajar en el IPD justamente es el señor Francisco Boza, quien invita. Yo estuve primero como asesor un mes y luego asumiendo la Secretaría General del Ministerio de Deporte. ¿De dónde conocía, perdón, usted al señor Boza? No, lo conozco recién, poco antes de ingresar al IPD. Yo tengo ya cerca de 20 años trabajando en el sector público, 13 de los cuales ha sido a nivel directivo. Tenía una experiencia, digamos, en la parte pública y él justamente lo que estaba buscando era personas que puedan ocupar el cargo de secretario general. Dentro de esa nos entrevista a un conjunto de personas y dentro de las personas que nos entrevista finalmente decide invitarme a asumir ese cargo de secretario general del IPD. Ok, pero no me decía que había tenido un cargo previo antes de ser secretario general. Primero entro como asesor para apoyarlo y luego como secretario general. Ok, como secretario general. ¿Cuándo finalmente renuncia el señor Francisco Boza? Entiendo que es en noviembre del 2014, justamente, ¿no? Por estas denuncias del tema de los Juegos Bolivarianos, del estadio y qué sé yo. ¿Cómo así usted asume la presidencia del IPD? Bueno, luego de la renuncia de Francisco Boza, yo era secretario general y ante su renuncia, que fue en ese momento intempestiva, el ministro de Educación me propone continuar en el IPD siguiendo o continuando con el cargo de secretario general, pero además encargándome lo que en ese momento era la presidencia del IPD. Y yo, bueno, asumo por encargo la presidencia del IPD. A ver. Usted asume por encargo la presidencia del IPD. Correcto, como encargado, que es una figura que existe dentro del sector público. Ok. ¿Y por qué no haber nombrado otro cargo políticamente? O sea, la encargatura es eso, un encargo temporal, ¿verdad? Correcto, temporal, que en mi caso duró menos de un año. Duró menos de un año. ¿Y después por qué finalmente lo nombran a usted presidente? Bueno, finalmente el ministro me propone justamente ya asumir como titular la presidencia del IPD y en ese momento yo acepto la propuesta del ministro y me designan como presidente. Ok, pero el primer cuestionamiento de los que justamente después dicen que usted fue irregularmente nombrado presidente del IPD es que usted no tenía la capacidad de ser nombrado el IPD. ¿Por qué? No la capacidad, sino lo que se decía... No cumplía con los requisitos. Se decía que para asumir una encargatura la persona tenía que cumplir con los mismos requisitos que se le exigían al titular. Y ahí se generó una controversia. Esa controversia finalmente fue dilucidada por Servir, que es, digamos, el ente rector dentro del sistema de recursos humanos dentro del sector público, y Servir justamente emite un informe donde señala, ¿no?, que justamente las personas que asumen por encargo no necesariamente por ley tienen que cumplir los mismos requisitos que se le exigen al titular. Es que lo que yo no entiendo es ¿por qué? O sea, a ver, usted era un experto en deporte, o sea, ¿por qué haberle buscado tantos tres pies al gato para mantenerlo usted en su puesto, señor Barrera? Es que no es buscar... Que me expliquen, por favor. Sí, pero es que no es buscar tres pies al gato. La figura del encargo, déjame comentarte, Cristian, es una figura que regularmente se usa en el sector público. Claro. Y sobre todo al nivel de alta dirección. Y lo común es una encargatura momentáneamente hasta que encuentran un reemplazo y luego traen a otra persona porque finalmente es un cargo de confianza, es un cargo político la presidencia del IPD. Yo tengo entendido que en todo caso mi provincia en el IPD obedece a que se buscaba que haya cierta continuidad en las políticas que se y en los planes que se venían desarrollando y ejecutando. ¿Pero por qué? ¿Acaso el señor Pancho Boza había tenido un éxito en la conducción del IPD? Bueno, para saber finalmente si el deporte estaba caminando o ha caminado en los últimos años, tenemos que remitirnos a los números, a ver qué nos dicen los indicadores, si ha habido un avance o no en el ámbito deportivo. ¿Cómo le pareció los resultados que se lograron en los bolivarianos? A ver, fueron a nivel deportivo, los resultados bolivarianos fueron más importantes que lo que se habían conseguido anteriormente, Cristian. Y no solamente a nivel bolivariano, podemos revisar... local. Yo hablo de la organización, hablo de los resultados deportivos, hablo del tema de la infraestructura. Habían salido todas las denuncias de que no se había llegado a tiempo, se había tenido que echar mano de Chiclayo cuando normalmente eran en Trujillo, había salido el tema del estadio también, había sido una serie de fracasos. O sea, ahí quiero hacer una precisión. Lo que sucede es que la sede principal era Trujillo, pero había dos subsedes, que era Chiclayo y Lima. Y si no es que Chiclayo salió de emergencia en último momento. Chiclayo ya era subsede desde un inicio de... ¿No se cambió ninguna sede que estaba planteada en Trujillo para Chiclayo inicialmente?
Inicialmente, hasta donde yo recuerdo, de aquella oportunidad, estamos hablando unos años atrás, ya el programa deportivo había sido aprobado. Igual ¿no? es tiempo y se tuvo que jalar a una web, pero eso es lo que me entiende. Entonces usted me dice, ok, me mantienen a mí porque la gestión del señor Pancho Boza pues era excelente y había una continuidad. Y Lo que se buscaba era la que se continuidad. le pide justamente a Servir que se, digamos, que se pronuncie porque usted no cuadraba con los requisitos. No hay más personas que podían haber ocupado. Es mi punto. ¿Cómo usted conoció? ¿Cuál era el vínculo con el señor Savera? ¿Qué fue lo que el señor Savera vio en usted? Bueno, yo, como te comentaba, ya tengo una experiencia en el sector público de años atrás. Yo antes de trabajar en el IPD, trabajaba en el Ministerio de Economía. Yo conozco al ministro Savera justamente en la gestión en el IPD, ¿no? Y a partir de ahí es que me brinda su confianza para continuar trabajando en el IPD. Básicamente mi relación ha sido en el ámbito laboral y en el ámbito justamente de trabajar de manera conjunta en el sector. ¿Cuál es su vínculo con Desilu León? Bueno, a Desilu León la conozco porque ella era secretaria general del Ministerio de Educación. La secretaria general del Ministerio de Educación. Pero correcto. ¿qué cargo tiene ella dentro del deporte y dentro del IPD? Ella es representante del Ministerio de Educación ante el Consejo Directivo del IPD y en algún momento también ha sido representante del IPD frente al comité organizador. Estamos hablando desde el año en que Jaime Savera entra al Ministerio de Educación. Me parece que meses posteriores todavía, no inmediatamente. Entonces estamos hablando más o menos de inicio del 2012. No. Jaime Savera entra en el año 2013, perdón. Octubre del 2013 me parece. Octubre del 2013, estamos hablando un poco del 2014. Sí, más o menos, 2014, si mal no recuerdo. ¿no? Ok, entonces en el 2014, y finalmente a usted lo nombran ¿cuándo presidente del IPD nuevamente? A mí primero me encargan en noviembre y luego me designan, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre del 2014. Ok, entonces finalmente, el tema de Servir, ¿qué es lo que recomienda? Servir lo que dice que... Es que usted puede seguir con la encargatura. Así es que no ha habido ninguna irregularidad y ninguna observación cuéntenos respecto a cuáles su eran esos encargado. requisitos, porque se hablaban de que usted sea o un deportista o finalmente un dirigente o que tenga 4 años de experiencia en gestión deportiva. Ok, y esa fue, digamos, de las 3, la única en la que podía entrar. Definitivamente. 4 años en gestión deportiva, pero solamente tenía 3. No, en ese momento, no, cuando a mí me designan ya como titular, ya cumplía con requisito de tener los 4 años de gestión deportiva. Agarrándose Cuando me del año de encargan, encargatura. Cuando me encargan, ese era el requisito que efectivamente no me podía designar como titular. ¿No le parece que todo eso es un poco raro? No, porque, a ver, como te había comentado... Es que si usted no llega, le damos un año de encargatura para que cumpla justamente los 4 años requisitos y ahí lo nombro presidente. A ver, en primer lugar, no estuve como un año encargado. En segundo lugar, la práctica en la encargatura no es propia del IPD, sino una práctica del sector público. No es la primera vez. Repito, por favor, no sé si me puede mostrar los cuadros cuántas personas de la encargatura han pasado oficialmente a ocupar ese cargo que se los dio como una encargatura inicial. Son muy pocos, señor. Y yo reviso acá el nombre. Era la primera vez en la historia del IPD en la cual un secretario general pasaba a ser presidente. Bueno, en el IPD, pero en el sector público te puedo asegurar del IPD, que hay varios. Es en el IPD, que justamente el IPD es el Instituto Peruano del Deporte, en la cual ha habido gente vinculada al deporte. Pero bueno, en el primer punto, no se encontró, la verdad, se alinearon los astros y finalmente se queda usted como presidente del IPD gracias a ese informe de Servir y gracias a posteriormente cumplir con esos 4 años. Sí, pero en todo caso yo sí quisiera precisar respecto a ese tema, Cristian, que aquí no se ha quebrantado ninguna norma, ninguna disposición legal. No se ha quebrantado ninguna norma, ninguna disposición legal. Bueno, Servir finalmente fue la que se manifestó, ¿no? Correcto, pero justamente... Fue una interpretación. Sí, fue una interpretación. La primera fue una interpretación y la segunda también se podría decir que fue una interpretación al decir que los años de encargatura suman también los 4 años necesarios para ser dirigente. Es sospechoso, pero bueno, finalmente usted quedó como presidente del IPD. Sí, pero yo llama la atención porque vemos acá el señor Chantarelli, el señor Arturo Woodman, el señor Pancho Boza, y cuando sacan al señor Pancho Boza por un escándalo, en vez de nombrar a una persona que finalmente no reemplace al señor Pancho Boza, lo dejan usted, que venía del tema con Pancho Boza, que había estado vinculado. ¿Usted conocía los mails y las cuestiones que finalmente cuestionaron al señor Pancho Boza cuando tuvo que dejar el cargo del IPD? No, yo no tenía conocimiento de esa... Pero era secretario general, señor. Son correos personales. Yo no conozco los correos de mis amigos o de mis colegas de trabajo. Ok. Pasamos entonces al otro tema. Pero yo sí quisiera precisar nuevamente que en lo que acaba de señalar, que no había ninguna transgresión a ninguna disposición legal. Eso sí quisiera que se quede claro. Más allá son, en todo caso, suposiciones, opiniones que se pueden emitir y que yo respeto. Opinión fue la de Servir, señor. Opinión fue la de Servir para decir que finalmente no se quebraba y que usted cumplía los requisitos. Solamente para precisar, Cristian, porque eso quiero que quede claro, que no ha habido ninguna transgresión a ninguna disposición legal el hecho que me hayan encargado la presidencia del IPD. Ok, eso sí lo quiero dejar una zona oscura claro. En la cual se tuvo que pedir opinión a Servir y Servir
afortunadamente para usted, no dio una posición a su favor. A ver, yo ahora sí pasamos al respeto tu tema. opinión, pero sí quiero precisar que ahí, en mi opinión, de oscuro no puede haber nada. Fue la de servir, porque era cuestionada. Se cuestionó en un primer momento, tanto así que ustedes tuvieron que pedir una opinión a un ente gubernamental, que en este caso fue Servir, y gracias a la opinión de Servir, es que usted se quedó. Que aclaró que no había ninguna... Es la opinión de Servir, finalmente. Que aclaró que no había ninguna transgresión a ninguna disposición legal. Yo quiero entender... Perdón, yo quiero entender un poco el tema de los dineros, porque el señor Fuad Curi habló justamente sobre que en la Contraloría había encontrado tremendas irregularidades en la manera como el IPD le trasladaba el dinero al Comité Olímpico Peruano. Habló de algo de 180 millones o más, de los cuales solamente se habían sustentado algo de 60 millones. Yo le quiero dejar esa pregunta en el aire, por favor. Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta. No se muevan. Bien, le preguntaba, ¿no? Por los dineros y la denuncia que hizo el señor Fuad Curi, por favor. Señor. Sí, lo que se observó, ojo, no era tanto la entrega de los recursos, sino el uso que se le dio a esos recursos. Y el IPD no participó en el uso de los recursos. Más bien, el IPD, al tomar conocimiento que no se había rendido adecuadamente las cuentas, lo que cumplió es con remitir a las autoridades correspondientes para que hagan el deslinde de las responsabilidades y en todo caso se tenga que imponer las sanciones que se tengan que imponer a quienes correspondan. Ok, pero usted era una mesa de partes, usted ¿cómo el COP le pide a usted dinero y cómo usted se lo desembolsa? Correcto. En primer lugar, estos montos son aprobados por ley o por decreto supremo, ¿correcto? No es nada oculto, sí, claro, son transparentes, son dineros del Estado, se publican. Son dineros del Estado. Correcto. Correcto. Entonces, el COP lo solicita para fines deportivos y el IPD lo que hace es entregar los recursos para fines deportivos. Ok, pero ¿quién dice cuánta plata quiero? ¿El COP se le dice a usted necesito esta plata? Así es, la ley se ha aprobado tanto monto, de acuerdo a ley. Yo solicito que se me asigne ese monto para estos fines deportivos. Es que usted se está transeando la primera parte, porque el Ministerio de Educación en el presupuesto de la República, en el Congreso, no dice, le voy a lanzar a ver cuánto le mandaré al COP, le mando 200 millones al IPD y de esos 200 el IPD mandará. No, usted primero pide el presupuesto. A ver, así funciona. A ver, hablemos en todo caso cómo se elabora el presupuesto público. Correcto. No, pero no entremos al presupuesto, cómo se elabora el presupuesto del COP y del IPD. ¿Sí? Pero por eso, permíteme explicarme, ¿no? Cómo se elaboran los presupuestos. En el caso nuestro, todas las federaciones, el Comité Olímpico, todos los años hacen su requerimiento de presupuesto, ¿correcto? A nosotros nos ponen un techo presupuestal y nosotros lo que hacemos es la asignación a cada federación y al Comité Olímpico los recursos que le corresponden a cada uno por determinado año. Okay. Y eso finalmente es aprobado por ley. Okay. ¿Correcto? Okay. Entonces, luego... Sí, adelante. Luego, cada federación o el Comité Olímpico solicita el monto aprobado para que sean destinados para los fines deportivos, ¿ok? Nosotros entregamos esos recursos a las federaciones o al Comité Olímpico para que lo destinen para fines deportivos. Si algún dirigente deportivo hace mal uso de esos recursos, pues van a tener que responder. ¿A quién? Ante la autoridad que corresponda. ¿Quién es la autoridad? En este caso, quien tiene que determinar si efectivamente había un mal uso de esos recursos es las autoridades judiciales y jurisdiccionales. ¿Pero qué autoridades judiciales y jurisdiccionales, perdón? Los juzgados correspondientes. ¿Por qué? Porque cuando esa situación es detectada... A ver, si yo soy una empresa y a mí mi gerente me pide plata, yo le voy a dar la plata y yo le voy a decir a mi gerente general que el que tiene que responder finalmente es ante el Poder Judicial. Si no, yo soy el tesorero. Lo que hace el gerente general... A mí me han dado la plata el Estado. Sí, para poder explicarme. Justamente lo que hace el gerente general es denunciar e informar a la autoridad jurisdiccional para que le imponga la sanción. Sí, señor, pero antes el gerente general vota a ese gerente que finalmente no le rindió cuentas. Sí, pero ¿qué pasa cuando la persona, o en todo caso, que supuestamente ha hecho mal uso de esos recursos, no tienes una relación de jerarquía ni depende de ti? ¿Cómo es una relación de jerarquía? A ver, cuénteme. Tenemos un cuadrito, por favor, que nos pueda un poquito explicar el tema. Entonces, el Ministerio de Educación sí está por encima del IPD. ¿Correcto? El Ministerio de Educación le entrega la plata al IPD, vamos a mejorar después ese cuadrito, y el IPD simplemente se la traspasa al COP. Sí, pero el Ministerio de Educación en principio no le entrega recursos al IPD. Los recursos del IPD son aprobados en la ley de presupuesto. Es un pliego presupuestal. Sí, está claro. Finalmente eso es en todo. Claro, no, pero... Es que eso es en todo. En todo ministerio claro, lo aprueba el presupuesto de la República. Correcto. No, pero ¿por qué? Me ha llamado la atención por ese temor. ¿Por qué me dice No, porque lo que pasa... Porque tiene miedo del tema también de Jaime Saavedra, que finalmente se le puede detectar. Por favor, Cristian, al contrario. Solamente estoy precisando porque tú dices... Pero está claro, el Ministerio de Educación depende del presupuesto de la República. Pero el Ministerio de Educación no entrega el dinero. Okay. Eso es lo que estaba precisando. Okay. ¿Quién lo entrega entonces? Se aprueba por ley y en la ley se establece qué monto le corresponde a cada entidad.
Pero me está haciendo un juego de palabras, no entiendo. No, yo no estoy haciendo ni un juego de palabras. El presupuesto lo acepta el Congreso, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto, dentro de ese presupuesto hay un presupuesto para el IPD. Hay un presupuesto el del Ministerio de IPD. Educación le pasa el dinero al IPD, ¿correcto? A ver, el IPD tiene autonomía presupuestal, por eso se le asigna directamente un presupuesto. Entonces, dígame directo, entonces ¿quién se lo envía? ¿El Ministerio de Economía? Eso es lo que me está tratando de decir. El Ministerio de Economía se lo envía directamente. Le asigna el presupuesto al IPD. Pero tan rápido para decirme eso, pareciese que quisiera confundir, señor, discúlpeme. No, discúlpame, es el Ministerio de Economía, pero es el Ministerio de Educación que finalmente saca pecho por pelear el presupuesto que usted ha pedido. En el presupuesto, ¿verdad? En el presupuesto de la República. Como sector. Como sector, ok. Entonces luego, el MEF le manda a usted la plata. El MEF no se la manda al COP. A ver, discúlpame, Cristian. Yo acá no quiero confundir nada. Lo que quiero tratar es explicar de la manera más clara las cosas. ¿El MEF le transfiere la plata a las cuentas del COP? No, lo deposita a las cuentas del IPD. ¿Y el IPD le transfiere la plata a las cuentas del COP? Cuando solicitan, ¿no? Dentro del marco justamente de la entrega de las subvenciones. Del presupuesto anual del IPD, ¿qué porcentaje es para el COP? Mira, a ver, te comento. El año pasado el presupuesto del IPD habrá sido 240 millones de soles, si mal no recuerdo. Ok. Y lo que se le otorgó al CO el año 2015 fue alrededor de 16 millones de soles, si mal no recuerdo. Ok, pero ahí, por ejemplo, ¿ves? Ahí ese es justamente el tema que le digo que sea más claro. Me va a decir que son 16 millones porque justamente el año pasado usted, porque el señor José Quiñones del Comité Olímpico Peruano no le rindió ninguna cuenta desde el año 2012, es que usted no le dio más plata desde mayo del 2015. Cuénteme, por favor, y comparemos, pero mire solamente un poco porque le pido más transparencia. Sí, no, y quiero ser lo más transparente posible contigo. ¿Cuánto fue el presupuesto en el 2014 del IPD? En el 2014, si mal no recuerdo, el presupuesto del IPD fue alrededor de 400 millones de soles. 400 millones. Sí, porque ahí hay que tener en cuenta que estuvo el presupuesto justamente en la construcción de la Videna, que demandó una obra que costó... De esos 400 millones acá, ¿cuántos millones le dio al COP? Si mal no recuerdo, en el año 2014 las subvenciones que se aprobaron legalmente al CO ascendieron a 96 millones, me parece. Ahí como va cambiando la cosa, ¿no? Entonces no es que era de 246, sino era de 400, o sea, casi el 25% iba pasando al COP. Ok, entonces me queda claro, ustedes simplemente cumplían con darle el dinero al COP. Y con exigir la rendición de cuentas. Cuénteme un poco eso, ¿cómo funciona la rendición de cuentas? Luego que se entregan los recursos al COP, el COP tiene que cumplir con rendir cuentas al IPD. Ok. Y respecto de los montos, que justamente, o las rendiciones que no son satisfechas, lo que el IPD envía posteriormente son cartas notariales, ¿no? Para que cumpla, y ante el no cumplimiento se deriva justamente al procurador para que el proveedor inicie las acciones legales que correspondan. ¿Cuántas cuentas no tiene que haber rendido de partidas dadas al COP para que a ustedes se les autorice no darle más dinero al COP? Depende del plazo que tenga el COP justamente para rendir cuentas. El plazo, por ejemplo, si tiene un plazo de un año y claro, dentro de ese año hay 3 partidas más que se le tienen que entregar, igual se les tiene que dar esa plata. Es que las subvenciones son anuales. ¿Y quién decide los plazos? Están en la ley, las subvenciones son anuales. ¿Quién hace la ley? Están en la ley de presupuesto. ¿Quién hace la ley de presupuesto? Lo aprueba el Congreso. O sea, ¿el Congreso de la República es quien decide los plazos que se le da al COP? Eso están en la ley de presupuesto, como te comento. El Congreso de la República decide, porque el Congreso puede recibir una ley, un proyecto de ley del Ejecutivo, incluso del IPD, y aprobarla. Si usted me está diciendo que la responsabilidad de que el COP haya seguido recibiendo dinero sin haber rendido cuentas es del Congreso de la República. No, lo que tú me has preguntado es quién establece los plazos. Pero se da cuenta, señor, cómo existe, es que está igual que el señor de la Federación. No. Yo le pregunto, Cristian, ¿quién decide, señor? Primero, ¿Quién decide los plazos? Primero, permíteme explicarte, ¿no? Porque me haces preguntas y preguntas y preguntas, no me das tiempo para poder responderte. ¿Cómo que no? Son respuestas fáciles. A ver, pero te estoy respondiendo. Los plazos están en la ley, son plazos anuales, se vence el 31 de diciembre. Es que la ley no aparece de la nada. Personas como usted o como yo hacemos la ley. ¿Quién hace la ley? No, las leyes son aprobadas por el Congreso, Cristian. No me está respondiendo. No es aprobada. ¿Quién las hace? ¿Quién las plantea? ¿Quién las propone? En este caso, la ley de presupuesto es una propuesta que hace el Ministerio de Economía ante el Congreso. O sea, el Ministerio de Economía es el responsable de los plazos. Y para eso coordina justamente con todas las entidades públicas. Señor, ¿quién define los plazos para el COP? ¿Alguna vez han variado o han sido siempre las mismas? No, siempre han sido las mismas. Siempre han sido las mismas. ¿Cuál es ese plazo? Se le establece, en este caso era el 31 de diciembre de 2014, el plazo que tenía el COP. ¿Desde cuándo el Comité Olímpico Peruano no rinde cuentas? ¿Cuándo fue la última vez que rindió cuentas de acuerdo a sus dineros? El plazo que se le venció para rendir cuentas fue el 31 de diciembre de 2014. No, pero espérese, que son plazos distintos, porque el plazo que corre de cuánto tiempo es un año, ¿no? Claro, son ejercicios anuales. El plazo de un año es por cada partida, pero no es que se le da la presupuesto anual. Ok, entonces es el plazo, ok.
¿Cuál fue el primer año que no brindó su descargo? Primero tuvo problemas en el año 2012. Ajá, en el 2012, ¿de cuánto fue la diferencia? En este momento no tengo la cifra exacta. Pues hubo... O sea, en el 2012 no liquidó. ¿O liquidó una parte? No, liquidó una parte. ¿Qué parte? ¿Qué porcentaje? La verdad, fue mínimo en el año 2012, hasta donde recuerdo. O sea, lo que liquidó fue mínimo. O sea, prácticamente... No, lo que faltó liquidar. Ah, lo que faltó liquidar fue mínimo. Sí. Ok. En el 2013, porque finalmente lo que ha dicho el señor Fuad Curi es que entre el 2012 y el 2014 hubo algo de casi 200 millones, de los cuales solamente 60 millones. El señor Fuad Curi no se equivoca, ¿verdad? No, eso está en investigación, justamente. No, digo, pero está en investigación, sí, está en investigación. No, pero... Lo que se entregó al COE en ese periodo 2012-2014, que fue al COP, así es, que fue... ¿El COI también alguien del COI recibe dinero acá? No, es el Comité Olímpico Peruano. Ok. En el periodo 2012 y 2014, que fue motivo de una auditoría, justamente fue 200 millones de soles. Que ese fue el periodo que fue auditado justamente por la Contraloría. Del 2012 al 2014, 200 millones de soles. A 2014. Pero lo que no entiendo es si el 2012 finalmente no había cumplido, en el 2013 tampoco cumplió. O sea, él cumplía por partecitas y claro, con eso, pues de manera muy vivaracha, hacía que le sigan dando los presupuestos. No, anuales. Bueno, nosotros, como te digo, lo que... ¿Por qué en el 2013 le volvieron a dar si en el 2012 no había cumplido? No, porque iba cumpliendo justamente y se le iba asignando el presupuesto correspondiente, que iba siendo solicitado. Al final... Pero por eso, pues no cumplía y nuevamente volvía a pedir plata. Claro, y además era un monto que estaba aprobado, como te digo. Y nosotros lo que hacíamos... Es que eso de aprobado es eso, porque esté aprobado no se le puede dar si es que finalmente no cuenta. Y en el 2014 tampoco liquidaba y se le dio dando dinero. Finalmente, ¿cuándo es en el mes que ya el tema ya era demasiado rochoso y deciden no darle más dinero? No, nosotros, la última asignación de recursos que se le dio fue justamente, como te comento, en mayo de 2015, y para esto ya habíamos cumplido nosotros también con ya disponer las acciones necesarias para que las autoridades correspondientes impongan las acciones que correspondan. Ahora, en mayo del 2015 finalmente ustedes decidieron ya no darle más dinero, pero ustedes, ¿cuándo hicieron esta denuncia? ¿Cuándo le dijeron Ministerio de Educación, Congreso de la República, Opinión Pública? Señores, el COP se está tirando la plata, no nos liquida. ¿Qué es lo ¿Cuándo usted denunció ese tema? Nosotros seguimos los procedimientos que están en la ley y lo comunicamos al procurador del Ministerio de Educación para que inicie las acciones legales. Los procedimientos en la ley no basta, señor, para decir que usted está completamente comprometido con que se dé un buen uso de los dineros. Usted tenía todos los medios de comunicación, porque sabemos que acá muchas veces los procesos no bastan y que usted tiene la prensa para denunciar estos temas. Usted no lo hizo. Disculpa, Cristian. Yo como funcionario público lo que hago es cumplir con la ley y sigo los procedimientos que están establecidos en el marco legal. Y las veces que a mí me han requerido y me han pedido información, he brindado toda la información que se me ha sido requerido y lo he informado oportunamente. ¿A quién se lo informó? A los entes requeridos. Al Ministerio de Educación, que finalmente no sabía mucho nada. Usted se lo habló con Desilu León, que era la secretaria general de... Bueno, Desilu León, como te comento, justamente también forma parte del Consejo Directivo del IPD, ¿no? Y el Consejo Directivo del IPD también, digamos, tiene conocimiento. ¿Y Desilu León nunca habló con el Ministerio de Educación? Porque claro, hubo cartas de Daniela Guatá, pero Desilu León ha seguido en el Comité Ejecutivo, en el proyecto especial, ha seguido en la COPA, ha salido en la prensa. Disculpa, Cristian, pero justamente lo que se ha hecho es seguir los procedimientos que están establecidos en la ley. Es decir, acá no es que el IPD guardó silencio, no es que el IPD se guardó los expedientes, acá no es que el IPD entregó subvenciones por debajo de la mesa. Eso no ha ocurrido en este caso. Acá se ha enviado a las instancias correspondientes para que actúen y en todo caso sancionen lo que tengan que sancionar. ¿Quién es el Consejo Directivo del IPD? En este momento hay un representante del Ministerio del Interior, hay un representante del Ministerio de Defensa, hay un representante del Ministerio de Salud, hay un representante del CONADIS, hay un representante del propio Comité Olímpico Peruano, ¿no? Y bueno, y el presidente del IPD. Ellos componen justamente el Consejo Directivo. ¿Quién es el representante del Ministerio de Educación? El representante del Ministerio de Educación, justamente la Secretaría General del Ministerio de Educación. Nuevamente, Desilu León. Estén todas Desilu León. Bueno, señor Barrera, yo no sé la verdad, pero aquí tengo un documento. Acta de sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, fecha 18 de noviembre del 2014. Preámbulo, el señor Saúl Barrera Ayala toma la palabra a fin de informar para los miembros del Consejo Directivo. Tomas de agenda. Solicitud y sustentación de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el Comité Olímpico Peruano para la rendición de cuentas correspondiente al pago de la segunda cuota de la Organización Deportiva Panamericana, ODEPA. Es decir, no es el Congreso, no es el MEF, no es el presupuesto. Ustedes le dieron ampliación del plazo al COP para que sustente los pagos al juego del ODEPA. A ver, Cristian, como te voy a comentar, las subvenciones son anuales. Justamente, de subvenciones. No, es que justamente señor, la rendición son anuales. Usted no tenía nada que ver, usted le amplió el plazo. Usted fue cómplice del COP en no rendir cuentas. No, discúlpame.
Discúlpame, Cristian, yo no he sido cómplice de nadie. ¿Por qué le amplió el plazo al COP si es que en el año 2014 ya venía 2 años seguidos sin sustentar porque el dinero? Porque tenían plazos hasta el 31 de diciembre. ¿Pero porque las subvenciones son, porque las subvenciones son anuales, Cristian. ¿Pero qué sea respuesta es esa, señor? ¿Por qué le amplía el plazo? Por favor, Cristian, las subvenciones son anuales. Se entrega por ejercicio, son anuales. Y por eso es que nosotros, cuando no cumple el 31 de diciembre, es que comenzamos a derivar los expedientes a las instancias correspondientes. ¿Por qué le amplía el plazo? Ya estaba en la ley el plazo de 1 año. ¿Por qué le amplía el plazo en esta sesión extraordinaria? Porque administrativamente... usted y la señora Desilu León Chempén. Porque administrativamente, justamente, se da cumplimiento a lo que dice la ley. Las subvenciones son anuales, Cristian. No se entregan por meses, ni se rinden por meses, son anuales. ¿Por qué haber especificado entonces solicitud de ampliación de plazo presentada? Si el plazo está en la ley, ¿por qué finalmente haberle quedado otra ampliación que usted definir? Porque administrativamente, justamente lo que hacemos es dar cumplimiento a lo que dice la ley. Pero si la ley ya lo dice, no tenía que usted ponerse de acuerdo en un acta. ¿Por qué? ¿Por qué le ha dado más plazo al Comité Olímpico? Siento, señor Saúl Barrera, que usted lo están dejando solo, que hay muchos poderes dentro del Comité Olímpico Peruano y simplemente lo están dejando solo en todos contra el mundo. Quieren salvar al señor Saavedra, que yo no creo que ella esté metido en este tema, pero la señora Desilu Saavedra ha sabido todo este tema y yo no sé si se lo ha ocultado al señor Saavedra o no, pero a usted lo están dejando solo. Están pidiendo su cabeza y están diciendo que finalmente renuncie, señor Barrera, para salvar la carrera. ¿Quiénes han estado detrás de todo este despelote, señor Barrera? Por favor, Cristian, yo creo que cada uno acá tiene que responder por sus acciones. Yo respondo por las mías, ¿correcto? ¿Usted cree que en sus acciones ha habido por lo menos negligencia o dejadez, o cree que ha cumplido con la ley y que se ha fajado por, digamos, proteger los dineros del Estado para Yo creo que mis actuaciones han ajustado correctamente a lo que dice la ley. Yo no he hecho nada irregular, he tratado justamente de actuar de acuerdo a los marcos legales que ha sido establecido. Hemos derivado los casos donde correspondan, ¿correcto? Para que las autoridades competentes en esas materias justamente puedan delimitar las responsabilidades. Ok, a ver, tenemos otro ente, ¿no? Que es finalmente el Consejo Superior de Justicia, que está adscrito justamente al IPD. Usted le mandó recién cuándo finalmente el tema del COP para que vean la situación del señor José Quiñones. Luego ellos se le envía justamente por recomendación que hace un informe de control que emitió la Contraloría de la República, que nos notificaron en diciembre del 2015, y en enero nosotros informamos al Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte. Ok. Usted en enero entonces del 2015. Ojo, porque la notificación me llega en diciembre, de la Contraloría. Ojo que la Procuraduría, ¿no? Dice finalmente 2012, 2013, 2014 y recién llega hasta el 2015. ¿Cómo así? El informe de la Contraloría nos llega en 2015 y nosotros, a partir del informe de la Contraloría, remitimos al Consejo Superior en enero del 2016. Ok, ¿cuál sería, con la transparencia, por favor, que le ruego, cuál sería su recomendación para los señores del Consejo Superior de Justicia respecto del señor Quiñones? Que actúen de acuerdo a la ley. Yo no puedo ejercer ningún tipo de injerencia sobre las decisiones que ellos puedan tomar. Yo le pido que haga una lectura de la realidad y de lo que ha ocurrido. Que valoren, ¿Usted qué ha pasado con valoren los hechos. No hay ninguna sanción en la ley, ya que usted me refiere tanto a la ley. No hay ninguna sanción en la ley para cuando el señor Quiñones simplemente no le interesa absolutamente nada y no le da ninguna respuesta. No hay ningún tema automático. A ver, para cualquier funcionario o para cualquier dirigente deportivo que haya incumplido con la ley, definitivamente sí hay una sanción. Y el Consejo, dentro del ejercicio y el marco de sus atribuciones, tiene que actuar dentro de ese marco e imponer las sanciones que correspondan. Usted pone las manos al fuego por eso. Es que me sorprende que usted no diga absolutamente nada del señor, José Quiñones. A ver, Cristian, acá hay entidades competentes. Yo no puedo atribuirme o asumir una competencia que no me corresponda. Lo que sí, en todo caso, yo solicito y pido es que se apliquen las sanciones a quien tenga que aplicarse, definitivamente. Porque justamente con lo que se tiene que acabar es con esa situación o sensación de impunidad que puede existir. Y las autoridades que tengan que sancionar, que sancionen a quienes corresponden y a quienes sean responsables, que ya hayan usado... Dígame su parecer entonces del señor José Quiñones, por favor. Dígame su parecer. ¿Qué cree que ha hecho con la plata? ¿En qué sentido? Dígame, por favor, pues, una persona que es 3 años, lo llaman 4 veces al tribunal, no va a ninguna, tiene denuncias en otras partes. Dime tu parecer, por favor. Yo creo que tiene que explicar y tiene que rendir cuentas. Y tiene que explicar las acciones... Ya se le pasó el plazo para rendir cuentas. Bueno, tiene que ser sacado del Comité Olímpico Peruano y al Comité Olímpico Peruano no se le puede dar más plata y están todos los deportistas sin dinero porque el señor Quiñones no le da la gana de responder. A ver, primero para precisar.
definitivamente yo sí creo que tiene que rendir y tiene que explicar ante las autoridades que justamente tienen que decidir e imponer la sanción que corresponde. En eso no tengo ninguna duda. ¿Correcto? Tiene que explicar sus acciones, así como la cual yo estoy explicando las mías. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Ok, tengo estos documentos, resolución directoral, ¿no? 3 de marzo del 2016, que también se habla de dineros finalmente para la COP, 3.050.000, 13 millones. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Discúlpame si me puedo observar el documento. Por favor. Firma el señor Giorgio Mautino. Quiere decir que, digamos, claro, usted no lo firma, pero hay otras personas en el IPD que le siguen pasando dinero al señor Quiñones. No. Al COP, esto es del año 2016, pero esto... O sea, no pasó al final. No, lo que pasa es que, mira, lo que se dice es que acá se rinde cuenta, se emite en el año 2016, pero se rinde cuenta de lo que se hizo en el 2015. ¿Correcto? Pero no es que se entrega recursos en el 2016. ¿Qué mes del 2015? La ejecución anual. Y la última vez eran solamente 6 milloncitos de la ejecución anual. Y aquí estamos por 17 millones. No. Usted me acaba de decir que en el año 2015 16, solamente le dieron 6 milloncitos. No. Te dije 16. Me había equivocado. Era en todo caso 17. Okay. Pero no te dije 6 en ningún momento, Cristian. Aquí, ¿qué es lo que hace? La ley también establece que dentro del primer trimestre de cada ejercicio se informa, ¿no?, de lo que es otorgado del ejercicio anterior. Correcto. Y eso es lo que se está haciendo acá. Se está informando en el 2016 lo que se hizo en el 2015. Pero no significa... ¿Quién lo protege al señor Quiñones? ¿Cómo así se puede salir con la suya y no destinar sus dineros? Yo no creo que en el ámbito deportivo alguien se tenga que salir con la suya. Acá se tienen que poner las sanciones que correspondan. ¿Cuál sería la sanción que a usted le corresponde? Es que usted tiene que tener una posición. No puede estar bien con Dios y con el diablo, señor Barrera. No, es que yo no estoy bien ni... ¿Le ha faltado al Perú el señor Quiñones? ¿Qué ha pasado con toda esa plata? ¿Cree que simplemente la tiene que sustentar o se la han tirado? No. Valga la pregunta claramente. Yo no puedo aseverar una acusación de ese tipo porque eso no me corresponde en primer lugar a mí como presidente del IPD. Okay. Lo que sí me corresponde es poner esto en conocimiento de lo que ha sucedido en las autoridades correspondientes. Pancho Boza también está en el Comité Olímpico Peruano. Muéstrame la foto, por favor, de la gente del Comité Olímpico Peruano. El IPD no tiene o no designa, digamos, a los integrantes del Comité Olímpico Peruano. No se puede lavar las manos si es que usted le entrega dinero y decir que simplemente no, es que no estamos lavando la mano. Zenaida Uribe en el Comité Olímpico Peruano, el señor José Quiñones, y atrás Pancho Boza, Iván Dibós, Luis Salazar, el señor Cunio. ¿Quién elige a los miembros del Consejo Directivo del Comité Olímpico Peruano? Los eligen sus órganos de base, bueno, a usted que son los presidentes de las federaciones. El gobierno, y finalmente usted es la persona encargada que debería salir a denunciar todos estos temas y ser el que se banca por guardar los dineros del Estado para que llegue a manos de los deportistas. Nosotros hemos cumplido informando a las autoridades correspondientes. ¿Qué hacemos con el Comité Olímpico Peruano? Bueno, por el momento, al menos nosotros hemos suspendido entrega de toda subvención. Correcto. Lo que corresponde... ¿Eso no está perjudicando a los deportistas? No. ¿Por qué? Porque ahora que ya tenemos federaciones formalizadas, nosotros entregamos los recursos a las federaciones, ya no al COP. Nosotros lo entregamos recursos a las federaciones para que justamente financien las actividades deportivas. El año pasado, Cristian... ¿Y la ODEPA y el Comité Olímpico Peruano? ¿Cómo? La ODEPA y el Comité Olímpico Peruano, porque finalmente también le entregaron un presupuesto de 10 millones de soles, en la cual finalmente la ODEPA dice que no se los entregaron. Y hay una carta del IPE de 2014 que le dice al señor Quiñones, díganos dónde están esos 10 millones de soles que se supone que eran los 3.300.000 que tenía que pagarle a la ODEPA. Tengo un documento de la ODEPA que estuvieron José Quiñones, Iván Dibós, Jaime Saavedra, Luis Castañeda Locio, Luis Salazar, Alberto Bengolea. Esto ha sido en 2015. ¿Usted no estaba ahí todavía? Yo trabajaba en el IPD, sí, pero yo no participé en No participó en esa reunión. Y ahí le dice, el ministro Saavedra se comprometió con la ODEPA a efectuar el pago de los 3,3 millones de dólares que adeuda la ODEPA, correspondientes al 2014. O sea, en el 2014 le dieron plata al COP y no la pagó. Esto lo sabía Saavedra, lo sabía el alcalde de Lima, lo sabía Luis Salazar, el señor que dice que ha renunciado porque lo han maltratado en el Congreso de la República. Y nunca nadie salió a denunciar que la plata se la había guardado el señor Quiñones y que no había aclarado. Y tengo incluso la cuenta del Banco de Nueva York y después una carta del IPD notarial diciéndole al señor Quiñones dónde está esa plata. Chitó Boca no dijo nada. Y por eso que nosotros le hemos derivado nuevamente a la autoridad que corresponda. Ok. ¿Correcto? No funciona el sistema.
Bueno, las autoridades que tienen que asumir esa competencia y ese rol son las que en todo caso tienen que resolver y pronunciarse lo antes posible. Correcto. Bueno, saludos, señor Saúl Barrera, que usted haya dado la cara. Yo repito, me parece que lo dejan solo y que finalmente, por el bien de su nombre, usted ha estado en otras profesiones también, debería simplemente decir las cosas cómo se manejan y ser un poco más duro con la gente que se está guardando la plata y están dejando mal su nombre y desgraciadamente todo el deporte en nuestro país. Mira, Cristian, yo respondo por mis acciones y más bien sí solicito, ¿no?, que a las personas que en todo caso hayan tenido una actuación no adecuada, que se les sancione. ¿Es un sinvergüenza, señor Quiñones, desde su punto de vista? Yo no quiero hacer calificaciones personales, es que debería, en este momento son importantes hacerlas, pero señor. Sí creo, ¿no?, que se debe sancionar, y sanciones ejemplares a quienes han actuado mal, porque justamente para el deporte peruano, que ha sido un sector que durante muchos años ha estado descuidado y donde se necesita mucho trabajo, acciones como esta... ¿Por qué no ha ido el señor Saavedra a la citación del tribunal por cuarta vez? El señor Quiñones, perdón. Desconozco las razones, pero creo que alguien, ¿no?, que ha actuado bien tiene que dar la cara y tiene que salir a explicar lo que ha hecho. Señor Barrera, muchísimas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.